Bienvenidos al canal Ardete y el día de hoy dibujaremos a Miles Morales con estructuras básicas. Para los que no lo conocen, es el chico que toma el lugar de Peter después de su muerte. Te invito a que te suscribas a esta gran comunidad si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Y para este dibujo utilizaremos una bolsa transparente y un marcador borrable, el cual nos ayudará a hacer las estructuras básicas como lo vemos en este ejemplo. Acá vemos la estructura básica de nuestro personaje y esto nos ayudará a hacer un esquema más fácil. La forma en que lo hice es de la siguiente manera. En este caso utilicé una imagen del computador, puse la bolsa encima de la pantalla del computador y empecé a delinear la estructura básica de nuestro personaje. Una vez que tengamos la estructura básica, retiramos el dibujo, puede ser en nuestro computador o puede ser una impresión, y nos queda de esta manera. Acá vemos la hoja en la que lo vamos a hacer, vemos que el tamaño queda perfecto. Y una vez que ya tengamos nuestra estructura, vamos a empezar a pasarla a nuestro papel. Acá empecé por la cabeza, el tronco, la mano de fondo y como vemos son estructuras demasiado básicas. Una vez que ya tengamos toda la estructura, vamos a tener una imagen de referencia, en este caso la tengo en mi celular, y vamos a empezar a hacer los detalles de nuestro dibujo. Ahora utilizaremos un micropunta de 0,5 para dar los detalles de nuestro personaje y delinear todo nuestro dibujo. Para las telarañas utilizaremos un micropunta de color rojo y este nos ayudará a darle más detalle a cada parte de nuestro personaje. Una vez que terminemos con la parte roja, vamos a delinear todo el dibujo para darle un aspecto de cómic. Y ahora vamos a empezar a pintar toda la parte negra del traje y vamos a tener un poco de cuidado en esta parte, ya que la idea es no pasarnos a la parte roja de la telaraña.
Y con un color gris vamos a dar algunos detalles en algunas partes del traje para darle un poco más de dinamismo y un aspecto cómic a nuestro dibujo. Bueno, y esta parte que viene a continuación es una de las que más me gustó, ya que es aplicar todo el color negro. En este caso utilicé un marcador Sharpie y en las partes grises utilicé el marcador de punta fina para dar un poco más de detalle. Y para la parte de la telaraña utilizamos un marcador con una punta más delgada para dar más detalle a cada una de las partes de nuestro traje. Bueno, y para darle un toque más de cómic o de historieta, vamos a hacer este recuadro con un marcador Sharpie. Y la idea es dejar algunas partes del traje o del cuerpo de nuestro personaje hacia afuera para darle un poco más de protagonismo al dibujo. Bueno, espero que les haya gustado este grandioso personaje. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte.